Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Dobce. Hoy día vamos a tratar un tema sumamente importante, que es la zonificación ecológica económica y por qué de un tiempo a esta parte ya no se escucha sobre este instrumento de gestión que se trabajó con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, hace más de una década y que en realidad se extraña porque no se está poniendo en utilidad a este trabajo que se hizo. Y una de las pioneras, una de las que estuvo allí fuerte en este asunto de la zonificación ecológica y económica es la ingeniero Alicia Quispe, con la que vamos a conversar, primero para entender qué es. Alicia, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, estimado César, y buenas noches a todos los que te siguen en este extraordinario programa. Ahí estamos, mira, preocupados. Lo primero que queríamos que tú nos ilustres es qué es la zonificación económica ecológica para todos los que nos están viendo y no tienen idea de este instrumento. En el ordenamiento territorial tenemos diferentes instrumentos o herramientas. El ordenamiento territorial es un proceso que nos ayuda justamente a mirar el territorio, estudiamos las diferentes variables de este y el proceso de ordenamiento territorial conlleva la elaboración de diferentes herramientas técnicas. En el Perú tenemos por norma 4 herramientas que nos llevan al ordenamiento territorial. La primera de ellas es la zonificación ecológica económica. Y la zonificación propiamente dicha es un proceso también dinámico, flexible, que nos ayuda a ver cuáles son las potencialidades y limitaciones que tenemos en el territorio y cómo este puede ayudarnos a visualizar, ¿no?, qué factores o qué oportunidades tenemos para que este espacio territorial pueda mejorar en términos de aprovechar las oportunidades para que la población alcance un desarrollo económico, sostenible, llevadero y que se logre el bienestar de las personas. Este ¿Qué primer pasaba? ¿Qué instrumento. pasaba antes? ¿Qué pasaba antes? La gente no tenía el conocimiento de las actitudes, de los recursos que existían y utilizaba esto de manera indiscriminada. ¿Eso fue lo que motivó trabajar este instrumento? Ha habido una preocupación muy fuerte hace 20 años atrás por el avance de procesos de deforestación, tala, quema de árboles, había problemas de gestión de las cuencas hidrográficas, habían problemas relacionados también con los desastres. Entonces, todo esto conllevaba mirar al territorio en esa dimensión no solamente física, biológica, sino también social, económica, en todas sus dimensiones. Y esto motivó que muchos especialistas empezaran a mirar el ordenamiento territorial como un proceso que nos ayuda a mirar qué tenemos en el territorio y cómo podemos gestionarlo de manera óptima para que este territorio pues brinde oportunidades para todos y no sea más bien algo que se use como de manera informal, ¿no? O sea, que se hagan actividades de manera informal y que terminemos en una situación de caos. O también ser ineficientes. Por ejemplo, hay zonas donde la característica del suelo o la disponibilidad del agua, digamos, no promete buena agricultura, pero hay gente que sigue haciendo agricultura y pierde. O hay zonas en donde tienen vocación agrícola, pero se dedican, por ejemplo, a hacer extracción minera, o zonas donde tiene actitud forestal, pero lo tienen como pastizales. O sea, estamos hablando de todo eso, de todo ese desconocimiento que hace que no seamos óptimos en el uso de los recursos. Efectivamente, cuando uno mira el territorio, entonces tenemos que compatibilizar, armonizar las actividades humanas con lo que te ofrece el territorio. No puedo yo poner, por ejemplo, cultivos de agroexportación, monocultivo de manera, digamos, intensiva en territorios donde la topografía es agreste o donde tengo pendientes muy pronunciadas. Voy a hacerlo en aquellos territorios en donde tenga la superficie, la profundidad del suelo, las condiciones térmicas aptas para que estos cultivos puedan prosperar y viceversa, ¿no? Por ejemplo, Cajamarca, en donde yo vivo, se caracteriza por tener diferentes pisos altitudinales y una de sus vocaciones es la agrobiodiversidad. Tenemos mucha variedad, pero en poquitos espacios de territorio. Entonces, yo no podría, desde el punto de vista de la planificación, forzar a que todos nos dediquemos a un cultivo de moda. Podría ser arándano, podría ser alcachofa, podría ser diferentes oportunidades, sino que eso
lo podríamos hacer en otros espacios del Perú en donde sí tendríamos esas condiciones. Pero en cambio Cajamarca puede aportar con esa diversidad, esa agrobiodiversidad que puede permitirnos justamente tener esas diferentes variedades de maíz, de papa, de frutos nativos, entre otros. Lógicamente ese esfuerzo como que pisa callos, ¿no? O sea, se presentan dificultades. Tengo entendido que esto empezó en el 2009, 2010, podría ser este proceso de trabajo en la región Cajamarca, donde tú te En encuentras. Cajamarca, claro, en Cajamarca empezó con una ordenanza emitida en el año 2005 de que declaraba de interés el ordenamiento territorial. El proceso técnico 2005. arrancó 2005 y el proceso técnico de elaboración y formulación empieza el 2007 Ah, y mira. nos llevó 3 años, toda la etapa de elaboración de estudios para el mapeo de todas las variables físicas. Cuando hablo de variables físicas, hablo de la geología, del suelo, de la hidrografía, de la climatología, o sea, de todos los componentes que constituyen el territorio. Y luego las variables biológicas, ¿no? La flora, la fauna, y así el tema social, el tema económico, el aspecto de los potenciales. Entonces fue un trabajo bien arduo que implicó capacitar a personas profesionales de Cajamarca para que ellos puedan sistematizar y luego esto llevarlo al formato digital, a los mapas, construir una base de datos y que esta información esté en la página web del gobierno regional y que todos puedan acceder en diferentes momentos, tiempo, espacio, lugar. Sí. Sí, yo he visto la página web, ahí todavía aparece ZEOT, pero digamos actualizaciones serias, válidas, no encuentro. Ahí habría que tocarle la puerta un poquito a Sergio, que ahora que está en esa dirección, en esa gerencia, para que desempolve este instrumento que le va a hacer muy bien a la gestión de Roger Guevara. Pero dime, lo estás hablando desde el punto de vista técnico, está bien, pero cuando yo decía pisabas callos, lógicamente cuando alguien quiere decirles, oye, vamos a ver qué actitud tiene este territorio, seguramente muchos actores económicos y sociales se preocuparon. ¿Fue así o fue que todo el mundo se alineó a esta propuesta? Como al inicio la propuesta era nueva, pasó desapercibida en su primer año, casi 2 años, como que no había mucha preocupación de los diferentes actores en el territorio. Pero O sea, cuando lo fue dejaron. empezando a cobrar fuerza, ya en el 2009 empezó el interés de mirar y qué estamos haciendo y si esto que estamos haciendo puede ser vinculante o no en la toma de decisiones. Asustó cuando ya empezaba a cobrar importancia y connotación técnica social. No solamente era ya que se reunían unas cuantas personas en Cajamarca, sino que ya fue trascendiendo porque involucramos a las 13 provincias y empezamos a construir una información que en suma era con mucha potencia, porque hasta ese momento, antes del 2007, toda la información que tenías era en formato impreso. Pero ahora estábamos dando el salto de lo impreso a lo digital y al tema del uso de los metadatos y a ponerlos en un servicio web y estos servicios compartirlos también con las entidades de nivel nacional, con los ministerios de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Agricultura y que todo fuera interoperable, o sea, que cualquiera te pueda consultar de cualquier parte del mundo. Entonces ahí ya empezó a asustar porque estábamos fortaleciendo capacidades y la idea era que este proceso, pues con todas las lecciones aprendidas, pueda ayudar a que sea una arma o instrumento de toma de decisiones para una adecuada planificación del territorio. O sea, que todos los gobernantes de turno la usaran ¿para qué? Para alinear todo lo que era el desarrollo, ponerle un norte a Cajamarca. Sin embargo, Sí, como tú dices, ¿no? El aspecto político muchas veces va por otra senda y ahí es donde claro, o sea, empiezan los digamos, conflictos. políticamente ya está bien, hay un instrumento, se está desarrollando. Al principio, sí me acuerdo muy bien, yo estuve participando en ese proceso. En ese momento, sí, pues un grupo de profesionales está haciendo una cosa que no entendemos, déjalo que chambeen, déjalo que avancen. Y ustedes como hormiguitas iban convocando a los especialistas, ¿no? Digamos, al Ministerio de Energía y Minas, del Ambiente, por ahí algunas ONGs también participaban mucho, y cuando ya empiezan a salir unas cosas así como en borrador, entonces dije, ¿qué cosa? Hay una identificación ¿cómo se llama esta palabrita? Ya, ¿qué? Es actitudes del suelo, actitudes del espacio. ¿Cómo es eso de actitudes?
y ya empezaban a acercarse, ya empezábamos a ver empresarios, ya empezábamos a ver a la Cámara de Comercio más activos, contrataban a consultores como César Zamora para que participen, ya la cosa resultó siendo importante, Alicia. Yo creo que fue tenaz, ¿no? Porque no Sí. entendían, ¿o sí? No, ¿Entendieron al inicio tuvimos que impulsar un proceso de capacitación a todos los actores regionales, locales, para entender qué era ordenamiento territorial, qué era zonificación ecológica y económica, qué era un sistema de información geográfica. Llegamos a las Ajá. universidades, hicimos eventos descentralizados, no solo en el gobierno regional, sino hasta en la Nacional de Cajamarca, en la unidad de posgrado, para que más personas se puedan empapar primero de qué consiste, qué tiempo lleva, cómo se va a hacer y luego qué resultados nos va a ofrecer y cómo esto nos va a servir para alinear la planificación que se tenía en ese entonces. Claro, yo me acuerdo mucho yo conversaba bastante de este tema con Jesús Coronel Salirrosas, a quien saludo, siempre, él estuvo muy comprometido con este proceso, él estuvo políticamente, tenía toda la intención de respaldarlo, pero lógicamente los periodos en ese tiempo era presidente regional de gobernaciones regionales, son cortos y no necesariamente hay consecución, ¿no? Entonces, después creo que llegaron los problemas, después creo que se empezó a subestimar este instrumento, no entiendo por qué. ¿Tú tienes alguna idea, Alicia, por qué siendo tan importante vamos a guardar esta cosa? ¿Es un peligro acaso? Pienso que puede haber tenido un poco esta connotación de el temor que tiene a veces la entidad nacional, en este caso Ministerio del Ambiente, porque esto se empodere mucho en los niveles subnacionales, Cajamarca, San Martín, Cusco, estábamos con procesos en curso y ya estábamos obteniendo resultados muy valiosos que hubieran permitido fortalecer el proceso de descentralización en el Perú. Pero estábamos en ese momento, al año 2010, en un momento en que de repente al gobierno nacional ya no le convenía mucho fortalecer la descentralización y que la toma de decisiones se haga en los departamentos, sino como que había una visión centralista en donde desde Lima se dirigía la inversión pública mucho más potente. Imagínate que en ese entonces se estaba dando la IRSA Sur, la IRSA Norte, estos procesos de integración, y ellos veían en estos procesos departamentales como una suerte de traba para que ellos puedan dirigir desde Lima, desde el escritorio, cómo planificar el país, cómo entregar concesiones forestales, de hidrocarburos, mineras, etcétera, sin hacer una conciliación con la gente que vive en los territorios, sin un tema de respeto a las condiciones naturales, ¿no? A las potencialidades que también están en juego, además de lo que tienes como interés desde el punto de vista económico. Entonces, como que se presentó una suerte de confrontación, pero no era culpa del instrumento, sino era un despertar de los departamentos, de los gobiernos locales, en que tenían ellos también la posibilidad de armar estos instrumentos técnicos e ir a una mesa de negociación en el nacional de igual a igual. Tú tienes información, yo la tengo más específica, más detallada y conozco lo que tengo. Hagamos esta concertación para unir fuerzas, ¿no? Y sumar. Sí, a ver, yo quiero ser un poco directo en el asunto. Desde el gobierno central ya tienen planificado cómo van a ser las inversiones, ¿no es cierto? La inversión para acá, para acá, para allá. Entonces, si hay un instrumento que me dicen, ¿sabe qué? Ese no es la mejor opción para el desarrollo sostenible de los espacios, me está malogrando el negocio. Entonces, ya tienen mucho poder, hay que aplacar. Es más o menos como yo estoy pensando malamente, piensa mal y acertará, dicen, ¿no? Sí, pero el tiempo está dando la verdad a esta posición que tú acabas de mostrar, ¿no? Al inicio pensábamos que solamente era un tema del Ministerio del Ambiente Lima, los técnicos de Lima, que de repente tenían esa sensación de inseguridad, cuando de repente nosotros muy aplicados, no solo hicimos ZE, sino luego nos pusieron, hagan estudios especializados y también los hicimos y mejoramos, perfeccionamos la metodología que traía la gente de Lima y más bien estábamos dando como un paso adelante porque nos convertimos en un laboratorio de ensayo para los procesos que se iban a replicar en el resto del país. Y aunque lo que venía era más expectante, hacer un plan de ordenamiento territorial que vinculara las decisiones, lo técnico con lo político y estableciera justamente qué hacer y qué no hacer en cada territorio. En ese punto es donde hubo el temor, porque obviamente pues habían intereses previamente pactados, ¿no? Y esto podía Lógico, entonces colisionar. mejor vamos a Sí. pasar a una breve pausa comercial de nuestros anunciantes, no te vayas,
Y continuamos porque tenemos que dar algunas alternativas, algunas sugerencias, algunas luces. No se trata solamente de hacer esta crítica que personalmente acabo de hacer. Un comercial y volvemos. Está bien. Tranquila, Rebeca, utiliza Dectofin F. El Dectofin F es un potente antiparasitario diferente de los demás que elimina la licuia o fasciola hepática. Además, mata todos los parásitos internos y externos de nuestros animales. El Dectofin F es un antiparasitario completo. Los deja limpiecitos de parásitos a nuestro ganado. El Dectofin F no produce aborto. Se puede aplicar a cualquier hora. Olvídese de los otros. Luego de dosificar con Dectofin F, aplicar Vitavic con Hematorrey y tus vacas reventarán con la producción de leche. Tendrán más crías y todos tus animales estarán más gordos. El Dectofin F, Vitavic y Hematorrey lo encuentras en las mejores veterinarias de su localidad. Muy bien, Alicia. Vamos a continuar ahora ya en un tono más propositivo, más mostrando las cosas que se podrían ganar si es que se vuelve a retomar este instrumento de gestión. Pero antes que nada, allí al pie de la pantalla puedes ver a José Luis Quispe, que nos manda un saludo. Bien, Alicia y César. Y nos da aliento, pues, ¿no? Sobre el tema que estamos tocando. Y bueno, ¿qué le podemos decir a José Luis Quispe Vilches? Él nos dice, es el momento de retomar el tema de la OT. Cuando tuvimos las reuniones hacia el 2010, cuando todavía el ministro de Ambiente era Antonio Brac, se hablaba de que la zonificación, como parte de un proceso mayor que es el ordenamiento territorial, tenía que masificarse, o sea, que no solo esté en algunos departamentos, sino que todo el Perú tenga una zonificación ecológica y económica, y que esa sea la base o la condición para organizar las actividades en el territorio. Porque si tú haces ordenamiento territorial y sigues los procesos de participación ciudadana, entonces tú tienes un impacto directo en el tema de disminuir los conflictos sociales, porque en el Perú se suele imponer muchos procedimientos básicamente relacionados con de repente entrega de concesiones u otros, en donde de repente a rajatabla van a un territorio y se hacen las cosas, pero desconociendo muchas veces los otros potenciales o desvalorizándolos muchas veces. Entonces, lo que vemos acá es que necesitamos ahora unir esos esfuerzos, confiar en estas herramientas, y si la logramos impulsar nuevamente, pues podríamos tener una herramienta que nos ayude a anticiparnos, por ejemplo, a los efectos del cambio climático, anticiparnos al tema de repente, el surgimiento de anuncios de posibles desastres. Ya se ha anunciado, por ejemplo, el niño global, el fenómeno del niño global. Entonces, ¿qué tan preparados estamos para enfrentar esto? ¿Conocemos, sabemos cómo podemos gestionar todo lo que es a la población, sus actividades para disminuir o mitigar estos efectos?
Entonces, ahí es donde nuevamente regresamos a cero, ¿no? Hemos crecido de manera desordenada, nuestras ciudades se han expandido sobre los valles o en zonas de quebradas, entonces nos damos cuenta que no hemos hecho nada de planificación y mucho menos de ordenamiento territorial. Todo va de la mano, la herramienta con las normas y también el tema correctivo. Mira, en Lima, si hubiera ordenamiento serio, digamos, en las épocas de verano de lluvias, no podría ser habitable las zonas de cuenca, ¿no? Y todos los años, Son lechos de sin quebrada. excepción, vemos las consecuencias del clima porque no ha habido un ordenamiento del territorio en ese pequeño ítem, ¿no? Entonces, nos cae duro, nos duele las cosas que pasan, perdemos muchas oportunidades, muchos recursos y seguimos empecinados en desconocer este instrumento. Hay una ley que menciona José Luis Quispe, la 30230, para los procesos. En realidad yo de abogado no tengo nada, pero tú de repente estás más enterada. ¿A qué se refiere José Luis Quispe? En el gobierno de Ollantumala hubo una presión porque el Perú pueda flexibilizar todo lo que era inversión, o sea, captar recursos de inversión privada, nacional, extranjera. Entonces, esa ley 3230 establece medidas para dinamizar la economía del país, pero lanza un artículo, el artículo 22, en donde establece, sin ser una ley especializada en ordenamiento territorial, ponen un artículo y dice, ni la ZE ni el ordenamiento territorial asignan usos, definen usos o exclusiones de uso en el territorio. Entonces, con esa palabrita le quitaron este efecto vinculante que iba a tener estos instrumentos. Y esto prácticamente pasa como a un segundo plano. Entonces, el territorio ya no se gestiona en base a conocer el espacio, dónde estás o dónde vas a proyectar la actividad, sino en función de que todo fuera de alguna manera plano, de que tú puedas ordenar las cosas como si fuera un rompecabezas, pero sin mirar el aspecto de la cordillera de los Andes, sin mirar que tenemos diferentes altitudes, climas y diferentes realidades en cada espacio del Perú, que es tan diverso y tan, digamos así, con una geografía tan accidentada. Entonces, teníamos que explicar aquí cómo introducir estos criterios de toma de decisiones basado en ese conocimiento, el conocimiento de la cuenca hidrográfica, el conocimiento del Perú, costa, sierra, selva, norte, centro, sur, y eso prácticamente no se vio como prioridad. Hay algo que creo que no quedó muy claro. Bueno, ahí Jonás Figueroa Salas te hace un cherry y yo lo comparto, eres concisa y te felicito y también yo te felicito. Confunden como que la zonificación ecológica económica es, digamos, es un mandato. Y siempre hemos visto y hemos discutido de qué es la calificación de las actitudes del territorio. Y en un espacio pueden haber 2, 3, 4, 5 actitudes diferentes. Y se puede, ya viene allí la parte política, cómo ordenamos este territorio en conjunción con los intereses de los habitantes de ese territorio. Entonces, el piso como que está plano, pero hay ciertos temores que trata de explicarnos por qué se dan, Alicia, mientras ponemos lo que nos escribe Javier. No lo puedes leer, ¿verdad? Está muy chiquita la letra. No, sí lo entiendo. Algo que quisiera agradecer de la expresión, bueno, que están dando todos los que participan en este foro, es que ayuda justamente, cuando uno habla de herramientas, ZE en la definición legal se habla como una herramienta técnica, justamente para la toma de decisiones. Ahora, dentro del espacio de la ZE, nosotros hemos sido muy responsables desde el punto de vista técnico de identificar todas las potencialidades que tiene el territorio. Pese a que, por ejemplo, hemos tenido espacios de cabecera de cuenca donde tienes flora, fauna endémica, hemos reconocido el potencial del subsuelo, el potencial minero metálico. Entonces, para nosotros era algo valioso reconocer eso, que el territorio no solamente tenía un potencial, sino podía tener 2, 3 servicios ecosistémicos
Y nosotros hemos mapeado eso, pese a oposición de algunos sectores de la población que de repente no tenían, digamos, el interés de diálogo. En el proceso de ordenamiento territorial nos hemos sentado con el Grupo Norte, la Cámara de Comercio, las ONGs ambientalistas, hemos estado todos compartiendo de un proceso de discusión técnica. Esto, el desafío era llevarlo al plano político para que no se vayan las polarizaciones, como dicen, y ahí empiece pues el problema, ¿no? Sino al contrario, queríamos ser un espacio técnico que dotara de información para que en el plano político pues no se dieran estos conflictos que vinieron posteriormente. Y ya todos sabemos, ¿no? Que Cajamarca perdió mucho con estos conflictos porque se estigmatizó tanto el aspecto de minería en cabecera de Cuenca que entonces la gente se asustó y pensaron que esto iba a ser el fin del mundo y no es así. Nosotros siempre discutimos de que podían las actividades aplicando la tecnología, aplicando un proceso de diálogo transparente y en esta situación de cómo podemos coexistir las diferentes actividades, llegar a situaciones en las cuales todos podían ganar. Pero lamentablemente pues esto desbordó y lamentablemente, insisto nuevamente, fue algo que perdió Cajamarca, ¿no? Desde el punto de vista de oportunidades de desarrollo. Entonces la ZE Claro, no por estuvo eso, acá a restringir nada, sino revelaba lo que tú tenías. Y los suelos también podrían valorizarse más. Ya no eran terrenos seriazos, sino tenían servicios ecosistémicos. y Y si como el que inversor... sucedió, Exacto. como un terreno que antes costaba 2.000 soles la hectárea, al final empezó a costar 60.000, 70.000 soles la hectárea, así que por ahí, y da en el clavo Javier cuando manifiesta, ¿no? La percepción que se generó, muchas veces las percepciones son manipuladas, ¿no? O sea, yo genero un clima para que tú percibas una realidad determinada, ¿no? Tú y yo sabemos cómo se juegan y los medios de comunicación y los mediáticos son expertos en eso. Sí, pues dieron a entender de que con eso íbamos a descalificar ciertas actividades y priorizar otras más ecológicas que económicas, cuando lo que se trataba de buscar el franco equilibrio, porque lo que se buscaba era sostenibilidad y desarrollo sostenible. Exacto. Entonces, Javier, lo que tú mencionas es verdad, así fue, pero eso no puede descalificar un instrumento. ¿Tú qué opinas, Alicia? Sí, en eso también coincidimos. ¿Qué pasa? Que cuando nos empezamos a reunir para impulsar el proyecto de ley de ordenamiento territorial, desde Cajamarca hemos visto que el Ministerio del Ambiente no puede atribuirse la exclusividad en tomar la rectoría del ordenamiento territorial, No, porque el no. ordenamiento territorial no pasa nada más por la mirada ambiental. ¿Y qué podríamos hablar nosotros de desarrollo urbano, que también es ordenamiento territorial, sino que a una escala de más detalle? En donde participa justamente el Ministerio de Vivienda. Entonces, el Ministerio del Ambiente no puede mandar sobre el Ministerio de Vivienda y al revés tampoco. Y teníamos el área de demarcación territorial que tampoco lo ve ninguno de estos sectores, sino directo a la PCM en coordinación con las sugerencias de condicionamiento territorial. Entonces, esto ya hablaba de que necesitamos una entidad supraministerial que desde la PCM justamente siente a los sectores para hacer la planificación del país y no que un sector se sienta superior a los demás e intente llevar las cosas de manera sesgada a su sector. Entonces, eso lo entendimos, lo interpretamos en Cajamarca e hicimos un proyecto de ley que vaya mucho más allá, que no se encarpete o se quede solo en el sector ambiente, sino que sea transdisciplinario, en donde teníamos que articular los sectores. Mientras menos gobierno central exista, pucha, mientras menos gobierno existe y más participación ciudadana, yo creo que por ahí podemos entendernos mejor, porque los intereses lamentablemente están en el sector público. Alicia, querida, tus palabras finales, tus reflexiones finales para la gente que nos ha acompañado esta noche. Sí, estamos de alguna manera muy animados. El gobierno regional de Cajamarca acaba de reconformar la Comisión Técnica de Ordenamiento Territorial esta gestión. Esperemos que convoquen a más personas, a más técnicos y nuevamente esto se convierte en un espacio de incidencia de lo regional a lo nacional y que podamos todos los especialistas nuevamente sumarnos, actualizar y aportar, ¿no? Ya en el Perú, por ejemplo, Tacna terminó el plan de ordenamiento territorial. Falta que Cajamarca se nivele y pueda también pronto decir o anunciar que ya estamos, ¿no? También a pasos de aprobar un plan de ordenamiento territorial, pero requiere la participación de todos, dejando de poniendo intereses particulares, pensando en el bien de Cajamarca y del Perú. Así que estamos allí para sumarnos con todos
toda la experiencia ya acumulada, ¿no? Así que gracias por este espacio, gracias por brindarnos la oportunidad de conversar de este tema y poner nuevamente en la agenda pública esto y muchos temas también relacionados. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Un abrazo a la distancia. Eso es todo por hoy, amigos. Mañana nos vemos con otro temita más de importancia para ustedes. Hasta mañana. Chao.